la transmisión. Pues hoy voy a compartirles algo de aquí de la palabra de Dios. Antes quiero hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde que tú nos has dado, Señor. Gracias por la vida de los hermanos que están conectados, Señor, en esta tarde. Gracias, Dios, porque sus corazones están listos como esa tierra fértil para que la semilla sea regada, para que la semilla sea sembrada, Señor. Te damos gracias, Dios, en esta hora. Glorifícate, Señor, a través, Señor, de nuestras vidas, Padre. En estos momentos, si alguien necesita sanidad, necesita liberación en alguna área, Padre, ponga su mano poderosa, Señor, y enviamos la palabra, Señor, hacia donde esté la necesidad de tu pueblo, Padre. Te damos gracias, bendito Dios, y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, voy a leer ahí el libro de Jueces, capítulo 2. Voy a estar hablando acerca de los peligros de olvidarse de Dios. Los peligros de olvidarse de Dios. Entonces, pues voy a estar leyendo el libro de Jueces, capítulo 2, si tiene su Biblia. En el versículo 7 en adelante voy a estar leyendo estos versículos de la palabra. Dice la palabra de Dios: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces yo le dije que voy a hablarle acerca de los peligros de olvidarse de Dios. Fíjese que en el tiempo que Moisés vivió, pues Dios estuvo con Moisés, ¿verdad? Guiando siempre al pueblo. Después Moisés muere y queda el sucesor, que es Josué. Josué toma el mando y lleva al pueblo, y dice aquí que mientras Josué buscó, y los ancianos que estaban con Josué, ellos se dedicaron a buscar a Dios, se dedicaron a la búsqueda, a la obediencia de Dios. Pero dice más adelante que después de que fallece Josué, se levanta una generación. Dice que se levanta una generación que no conocía a Dios ni la obra que él había hecho por Israel. Qué triste, ¿verdad? De que después de que Dios hizo grandes milagros y sus abuelos, sus padres vieron el poder de Dios en lo sobrenatural, abriendo el mar, dándoles de comer, haciendo muchos milagros, habiéndolos sacado de Egipto. Hermanos, ahora vemos una generación que no conocía, que no tenía una experiencia con Dios, que realmente no conocían la obra de Dios. Entonces, Dios está interesado en nosotros como padres, pero también en la siguiente generación. ¿Qué le estamos dejando a la siguiente generación? Que son nuestros hijos. Entonces, muchas las veces nos ocupamos en nosotros y no nos damos el tiempo ni para nosotros ni para nuestros hijos. Nos olvidamos de que después los hijos crecen, y es ahí donde vienen los problemas. ¿O por qué estamos viviendo la situación que estamos? ¿Por qué estoy así, Señor? ¿Por qué mi hijo anda en esta situación, Padre? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué el esposo? ¿Por qué? Porque hemos olvidado al Señor, hemos olvidado sus mandamientos. No le hemos dado al Señor el primer lugar. No le hemos dado a Dios el primer lugar en nuestra vida. No le hemos dado al Señor el primer lugar en nuestra casa.
Entonces Dios está interesado en esta generación, en usted, en su familia, pero también está interesado en la siguiente generación. Porque una generación que no conoce a Dios es una generación que está perdida. Es una generación que no conocerá a Dios y vivirá realmente alejada de Dios. Fíjese algo que Dios le dijo a Moisés. Dios le habló a Moisés y le dio sus estatutos, les dio mandamientos y les dijo, miren, yo los quiero bendecir, yo quiero que les vaya bien, porque ese es el deseo de Dios como padre hacia sus hijos. El deseo de Dios es que nosotros nos vaya bien, que la bendición de Dios esté sobre nosotros, pero la bendición está condicionada. La bendición de Dios está condicionada. Y por eso ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, vamos a leer ahí el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Vea cómo Dios está interesado en su generación, en usted. Que tomemos nosotros como padres de familia, tomemos tiempo para nosotros como esposos, esposa, y tomemos tiempo para nuestros hijos de enseñarles. Y dice la escritura, Deuteronomio 6, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Vea cómo dice, estarán sobre tu corazón. Las palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob. ¿Se fija cómo Dios es un Dios generacional? Algo que Dios está interesado, hermanos, es en que nosotros no olvidemos a Dios, pero tampoco no dejemos a la generación, a nuestros hijos, que no le conozcan. Es nuestra responsabilidad como padres, es nuestra responsabilidad, ¿verdad?, de enseñarle a nuestros hijos. Si hoy nuestros hijos están viviendo como están viviendo, tal vez tenemos que hacernos la pregunta, ¿realmente nuestros hijos les dimos a ellos para que conocieran al Señor? Porque es bien bonito, hermano, cuando van a la iglesia, están chiquitos, ¿verdad? Uno los lleva a la iglesia, pero acuérdense que ellos necesitan tener una relación con Dios. Los estamos preparando a nuestros hijos para que ellos tengan una relación personal con Dios. Esta generación no conocía a Dios, dice aquí en Josué, en Jueces, dice que no conocía a Dios, se olvidaron de Dios, siendo que Dios ya les había dicho a ellos, no se olviden, repítanles mis palabras a sus hijos, y esto iba a pasar de generación en generación. Fue lo que pasó en la generación de Moisés, ahora viene la generación de Josué, pero después de que Josué fallece, se levanta una generación que no conoce al Señor. ¿Y sabes por qué Dios está interesado en nuestra generación? Porque Dios de ahí va a levantar los siguientes pastores, los siguientes profetas, ministros, los cantores de Dios, los músicos para Dios. Pero si no les enseñamos a ellos a amar a Dios y que Dios sea por sobre todas las cosas, en primer lugar sea Dios, la generación se va a perder. Y dice aquí, cuando el Señor te ha introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Véanlo, a dónde Dios los va a introducir, a una tierra donde ya había todo, donde ya había casas, una tierra sí que ya había sido habitada, pero iban a sacar a los que estaban, ¿verdad?, ahí tomando posesión,
Pero Dios les dice, los voy a llevar, les voy a dar una tierra en abundancia, pero ustedes tienen que cuidar mi palabra, mis ordenanzas, de enseñarles a sus hijos, enseñarles en el camino. El otro día estaba viendo una foto que subió el pastor Héctor, donde su hijo ya estaba ahí, hermano. No sé si estaba compartiendo la palabra o estaba dando una lectura. Eso es bueno, enseñarles, empezar por algo. En la iglesia, los que me ayudan en la alabanza son mis hijos. Mi hijo toca la batería, mi hija canta y mi esposa está en los controles, desde allá nos controla. Pero vea que es una bendición enseñarle a nuestros hijos. Y claro, va a llegar el momento en que ellos van a tener que hacer su decisión personal por Cristo. Pero ya la semilla ya se sembró. Ya uno estuvo regando la semilla, ya uno estuvo enseñándoles ahí, para que cuando llegue el momento, esa tierra va a estar lista para que reciba al Señor Jesucristo en su corazón. Entonces yo sí creo en esto, hermanos, que Dios tiene cosas poderosas para la siguiente generación. Yo no sé qué les faltó aquí a esta generación, pero tal vez se fueron porque no les costó nada. A ellos ya estaban, cuando ellos ya nacieron dentro de todas estas bendiciones que estaban aquí. Ese es el asunto también, que a veces cuando los hijos no experimentan, ¿verdad?, procesos difíciles, ¿verdad?, se acostumbran y dicen, bueno, pues Dios, gracias a Él, pero no aprenden a agradecer como aquel que no tenía nada y ahora que tiene, le agradece al Señor. Y fíjense lo que le dice ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 12, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó, y le recuerda de dónde lo sacó. Dios siempre nos va a recordar de dónde nos sacó, porque muchas de las veces decimos, no, pues yo estoy en esta posición, ahora soy pastor, ahora soy apóstol, profeta, pero acuérdate de dónde Dios te sacó. ¿De dónde Dios te sacó? De casa de servidumbre, eras un esclavo, eras un siervo, pero yo de ahí te saqué. Ahora que tienes que de cuidarte, de no olvidarte, que cuando yo te introduzca, cuando yo te lleve al lugar donde yo te quiero llevar, que no te olvides de mi palabra, que no te olvides de mí. ¿Cuántos no se han olvidado, hermanos de Dios? Y vaya que esta pandemia nos ha enseñado, cuán lejos estaba la gente de Dios, cuán lejos está la gente de Dios, que no tomaban tiempo para ellos, no tomaban tiempo para sus hijos, hermano. Y realmente Dios va a pedir cuentas a nosotros como padres por la siguiente generación. Entonces, el Señor está tan interesado en nosotros y en la siguiente generación. ¿Qué es lo que les vamos a dejar? ¿Sabrá Dios cuánto tiempo nos presta el Señor sobre esta tierra? No lo sabemos. No lo sabemos, pero tenemos que estar listos, preparados para enseñar a la siguiente generación. Yo no sé cuántos pueden decir gloria a Dios. Pero vean lo triste que uno piensa que cuando uno se aleja de Dios, porque el mal se lo acarrea uno, no Dios. Uno mismo se acarrea el mal. Uno mismo se aparta de Dios y puede sacar un montón de excusas. Es que el trabajo, yo no sé si usted conozca gente o usted mismo se ha estado apartando de Dios. Entonces, muchas veces puede ser el trabajo, ¿no? Pues me alejé de Dios por el trabajo. No, pues empezaron los problemas y me alejé de Dios. Pero usted vea que hay consecuencias al apartarnos de Dios, de olvidarnos de Dios. Y Dios quiere que nosotros tomemos nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Que nosotros tomemos nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Y dice que toda aquella generación
fue reunida a sus padres, se levantó después otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo, porque esas son las consecuencias, porque uno que se aparta de los caminos de Dios, no diga que se aparta para hacer lo bueno, se aparta para hacer lo malo. Y sirvieron a los Baales, dejaron a Dios, al Dios verdadero, el Dios que los sacó de Egipto, el Dios que los sacó de la esclavitud, les dio la abundancia, los metió en una tierra en abundancia, y ahora se están yendo o están obedeciendo o están sirviendo a los Baales, a los dioses que Dios les dijo que no adoraran. Dice Deuteronomio 13, versículo 6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste. Dice, vamos y rindámosles culto a otros dioses que tú ni tus antepasados jamás conocieron. Ahí la necesidad, hermanos, de enseñar a la siguiente generación, la generación que se levanta, hermano, la generación, ¿verdad?, que va a tomar, como que dice, va a tomar la batuta para ellos seguir adelante. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto, hermano. Si nuestros hijos todavía están en casa, gloria a Dios, tiene tiempo todavía para enseñarles los caminos del Señor, enseñarles los caminos de Dios. Y dice aquí, Jueces, en el versículo 7, dice que el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Gloria a Dios. Qué triste es, hermano, qué triste es, ¿verdad?, de que nos estemos ocupando, te estés ocupando en las cosas materiales y estás dejando los principios espirituales de la palabra. Pero yo le dije, los peligros, pues no me ha dicho, pastor, ¿cuáles son los peligros? Bueno, para allá vamos, estamos hablando acerca de los mandamientos que Dios les dio, el pacto que Dios hizo con su pueblo. Un pacto es un acuerdo. Entonces Dios está teniendo un acuerdo con su pueblo y le dice, yo los voy a bendecir, yo les voy a dar, los voy a introducir, pero ustedes tienen que hacer la otra parte. La otra parte es obedecerme, obedecer mi palabra, enseñarle a sus hijos a que me honren, me alaben, me adoren como el único Dios verdadero. Pero ellos no hicieron lo correcto y se dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Si usted quiere provocar a ira al Señor, si usted quiere que Dios se enoje, ay, es que Dios no se enoja, pastor. Dios es puro amor. Sí, Dios es amor, pero también dice la Biblia que es fuego consumidor. Si usted quiere que Dios se enoje contra usted, pues entonces aquí vea lo que el pueblo hizo. Se fueron a servir otros dioses, porque hoy los dioses de este tiempo, hermano, los Baales de este tiempo son el trabajo. Los Baales de este tiempo es el no puedo, las excusas, un montón de excusas que saca la gente para no ir a la iglesia, para no conectarse, para no escuchar la palabra de Dios. Pero si nos dice el pastor, vamos a orar por algo, que Dios bendiga. Sí, oren por mí para que Dios me bendiga, pero acuérdense, la bendición está condicionada. Usted hace su parte, Dios hace la suya. Entonces, esta generación no tenía conciencia personal de su poder. Adoraron a Baal. Baal dice que era un dios, dice, atractivo en contra de Dios. Y dice que este ídolo, Baal, dice que controlaba el clima y la naturaleza para los cananeos, para las naciones
paganas que estaban alrededor. Era un ídolo muy conocido. Por eso digo, era muy atractivo. ¿Por qué? Ahorita a ver por qué. Y por qué la generación que se levantó se les hizo tan atractivo de irse tras los Baales y dejar a Dios. Porque Baal controlaba el clima y la naturaleza. Dice que este era el Dios del éxito para la agricultura en una sociedad agrícola. Dice que servían a Baal porque querían un buen clima para tener cultivos y rebaños abundantes. ¿O si no está atractivo? Claro que está atractivo servir a Baal. Pues fíjese lo que era el que controlaba el clima. Y en aquellos tiempos se sabe que pues, la gente vivía de la agricultura. Entonces, si ellos servían a Baal, ellos pensaban que iban a tener las lluvias, cuando Dios les había dicho que Dios les mandaría la lluvia si ellos obedecían y le servían a él. Pero ahora se presenta Baal como el Dios del éxito, como el Dios de la prosperidad. Entonces, si había buen clima, era obvio que iba a haber lluvias, iba a haber pasto, las ovejas iban a estar pues con buen alimento, las vacas y todos los animales iban a tener grano en abundancia, semilla en abundancia, pan en abundancia. Y eso es lo que uno piensa, que al apartarse de Dios, que el trabajo que tengo, este trabajo me va a ayudar a salir adelante, porque es un buen, es que el negocio, pastor. Le digo, yo a veces no entiendo a la gente, le digo, vienen, están ahí llorando que no tienen trabajo, que están sufriendo. Ay, pastor, haga oración por mí, pastor Héctor, pastor Remigio, hermana, ore por mí porque no tengo trabajo. Bueno, y están todos los días ahí en la iglesia, ¿verdad? Todos los días que hay servicio. Pero algo pasa, que Dios les da el trabajo y pronto se olvidan de Dios, hermano. Ya pasó un mes y les dices, bueno, pues, ¿cómo están, hermanos? ¿Dónde andan? ¿Dónde se meten? No, pues el trabajo, pastor. No, pues el negocio que, ay, no me deja. No, pues el trabajo. Pues era lo que estaban pidiendo, ¿verdad? Pero vea cómo este ídolo tan atractivo, que era efectivamente el Dios de la riqueza personal. Los Baales de este tiempo, eso es el Dios del materialismo, donde ya el cristiano ya no busca a Dios, ahora busca las cosas materiales, cuando el Señor Jesús mismo en su palabra nos dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Busquen primeramente el reino de Dios, pongan a Dios en primer lugar. Vea que Cristo no anuló ese mandamiento. Y la Biblia dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Él es el Dios que da el trabajo. Él es el Dios que da la lluvia. Otro significado para Baal significa marido o dueño. Y cuando Israel se aparta de Dios para ir tras los Baales, estamos hablando que ellos se entretenían con otro marido. Se estaban haciendo de otro dueño. La Biblia dice, ninguno puede servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. O servimos a Dios con todo nuestro corazón como Él quiere, o realmente el Dios materialismo ha tomado control en nuestras vidas. Pero sigamos leyendo en Jueces 2. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y Astoret. Astoret dice que era la diosa del amor, del sexo y la fertilidad. Fíjese hasta dónde cayó Israel, el pueblo de Dios.
Y dice aquí, y se encendió contra Israel el furor, o sea, Dios se enojó, el cual los entregó en manos. Vean lo que dice aquí, los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, nunca será para bien. ¿Por qué? Porque aquel que se aparta de Dios, hermano, Dios va a tener que usar la disciplina, la vara. Y vea que no es para matarte, es para que regreses. Es porque el amor de Dios como Padre nos quiere regresar, te quiere hacer que regreses. ¿Qué fue lo que te apartó de Dios? El trabajo, esto, lo otro, una mala amistad, una mala relación te alejó de Dios. Y hoy te encuentras, como dice aquí, el enemigo te ha robado. El enemigo te ha robado lo que Dios había depositado en ti. El enemigo ha destruido. Pero vea cómo Dios lo permitió. ¿Para qué? Para que cuando estaban ellos en angustia, por eso levantó jueces. Y el tiempo de los jueces fue más o menos un aproximado de 400 años, que fueron 12 hombres y una mujer. Pero vea que había un ciclo aquí, había un ciclo. Y el ciclo era que ellos pecaban, venía la disciplina de Dios, venía el arrepentimiento y venía la restauración. Después de ese juez fallecía, se levantaba otro y empezaban el mismo ciclo, el mismo ciclo, el mismo ciclo. Pecaban, disciplina, arrepentimiento, restauración, levantaban otro y era el mismo, el mismo, el mismo. Yo no sé qué ciclos estás pasando en tu vida, ciclos que no has podido romper en tu vida. Es tiempo de que hoy en esta tarde rompas con todo ciclo, rompas en el nombre de Jesús. Dice que venían robadores, los despojaron, los vendieron, y por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. La mano de Jehová estaba contra ellos. Vea qué tristeza, hermano, de veras. Jamás alguien que sirvió a Cristo y ahora está sirviendo allá en el mundo, jamás su vida será la misma, hermano. Y jamás diga usted, es que allá estando en el mundo estábamos mejor, nos iba mejor en el mundo, sí, pero estaba sin Cristo. Ahora estamos en Cristo, gracias a Dios. Estamos en Cristo. Estamos mejor. Entonces, vimos entonces que Dios les da su pacto. Y el deseo de Dios es de que ellos no se olviden, de que nosotros no nos olvidemos de Él. Dice que se encendió el enojo de Dios. Si usted lee Levíticos 26 y Deuteronomio 28, se va a dar cuenta el pacto que Dios hizo con ellos. A eso se lo dejo de tarea. Levítico 26 y Deuteronomio 28. Las condiciones del pacto, las condiciones de la bendición de Dios. La Biblia dice que hoy en Hebreos 8:6 nosotros servimos. Estamos sirviendo a Dios bajo los términos de un pacto diferente. Dice que es un pacto mejor. Hebreos 8:6 dice, pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es superior al sacerdote antiguo, porque él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, basado en promesas mejores. Entonces, cuando nos olvidamos de Dios y no permanecemos en Cristo Jesús, hermano, las cosas se van a poner feas. Las cosas se van a poner feas. Jesús dijo en Juan 15, versículo 5, Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Dijo, yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que permanece en mí y yo en él,
Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Entonces los entregó en manos de robadores que los despojaron, porque el propósito de Dios era que Israel se volviera a Dios. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando en esta tarde. Tal vez te has alejado de Dios, o tal vez no has estado cumpliendo como Dios ha dicho para enseñar a la siguiente generación. Tal vez te has ido tras el ídolo del materialismo y no has estado sirviendo a Dios. Por eso ha venido el enemigo a robarte. Porque eso es lo que dice la palabra en el libro de Juan capítulo 10. Dice que el ladrón viene a hurtar, matar, destruir. Ese es el plan del enemigo. Desviarnos de los caminos de Dios y que nosotros nos alejemos de Dios. Y al alejarnos nosotros de Dios vamos a olvidar también a la siguiente generación. Entonces, que no nos pase lo mismo que le pasó a esta generación, la generación de los jueces, que se levanta una generación que no conoce a Dios. Como pastores estamos enseñando, hermanos, la palabra de Dios para poder levantar una generación que sirva a Dios. Fíjese, porque a veces en las iglesias casi lo que más hay, y he visto, son personas adultas, son personas ya grandes, el esposo, la esposa, porque los jóvenes casi no quieren ir, no quieren buscar de Dios. Pero tenemos que enseñarles, hermanos. Tenemos que enseñarle la juventud que está en la iglesia, enseñarles que Dios puede levantar de ellos una generación diferente, una generación que ama a Dios, una generación de poder, una generación que se va a levantar a predicar la palabra de Dios. Amén. Una generación diferente. Entonces Dios está interesado en tu generación, hermano. Dios está interesado en tus hijos. Tú no sabes si de tu familia Dios vaya a levantar un pastor, porque muchas veces nos preocupamos más por levantar un doctor, un licenciado, y no está mal en eso, ¿verdad? Que sean profesionales, qué bueno, gloria a Dios. Pero más que eso también, que si Dios quiere levantar un predicador y nosotros le estamos matando los sueños, estamos matando a la siguiente generación. Entonces tenemos que orar por la siguiente generación, tenemos que orar por la juventud de la iglesia, hermano, para que ellos no se vayan al mundo, que ellos conozcan que en Cristo siempre van a estar mucho mejor. El mundo les puede ofrecer muchas cosas, el mundo les va a ofrecer muchas cosas, porque el mundo y sus deseos son engañosos, dice la palabra. Pero tenemos que levantar a la siguiente generación que honre, que ame a Dios. Así como Josué, siendo él muy joven, sirvió en el tabernáculo, nunca se apartó del tabernáculo. Entonces, cuando Moisés muere, cuando Moisés fallece, el más indicado a estar en ese puesto era Josué. El más indicado a estar en ese puesto era Josué. Imagínense los demás muchachos por ahí jugando, por ahí noviando, pero Josué estaba en el tabernáculo. Y cuando llegó el momento de que Josué fuera el líder, Dios lo levanta. Y Dios también le da y le recuerda la palabra y le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, Josué, y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Pues déjame hacer una oración en esta hora. Dios los bendiga a todos los que están conectados. Y recuerda esto, Dios está interesado en tu generación, pero hay un peligro cuando nos apartamos de Dios. Y al apartarse de Dios nunca traerá buenas cosas. Y cuando alguien se aparta de Dios, pues lo que sigue es la vara de Dios, es la disciplina de Dios como hijos, para podernos regresar otra vez al camino. Entonces yo quiero hacer una oración en esta hora por usted, por su familia,
Tal vez ha estado intercediendo por sus hijos. Qué bueno. Declarando la palabra sobre sus hijos. Qué bueno, porque Dios va a hacer algo ahí en esa oración, esa petición que se tiene. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta preciosa tarde. Gracias, Dios, por recordarnos tu palabra, Señor, que tenemos que, Señor, enseñar a la siguiente generación. La siguiente generación ha estado entretenida en otras cosas, en el internet, en los juegos. Pero, Señor, tú vas a levantar una generación diferente en medio de una generación que no te busca. Una generación diferente. Una generación que sí te busca. Una generación, Padre, que está de rodillas. Señor, gracias por los padres, Señor, que están escuchando esto. Yo sé que están orando por sus hijos. Tal vez los hijos, Señor, andan lejos de los caminos tuyos, Padre, pero tú los harás volver, porque hay una promesa en tu palabra y esas promesas son para nosotros, que si creemos en el Señor Jesucristo será salvo toda nuestra casa, Señor, y así será. Tú traerás a uno por uno, Señor. Gracias, Señor, porque vienen los siguientes pastores, los siguientes ministros. Señor, se levantan los ministros, se levantan los adoradores, se levantan, Señor, la generación que te busca. Tu palabra dice que en los postreros tiempos, Señor, los jóvenes, Señor, tendrían visiones. Los jóvenes se levantan, Padre, mis hermanas, a profetizar. Señor, tendrán sueños, visiones. Esa es la generación, Padre, que viene. Una generación sedienta de la presencia de Dios. No una generación que se olvide de ti, Padre, sino una generación que sea fiel a la palabra, que sea obediente a la palabra. Esa generación que va a experimentar las bendiciones sobrenaturales de Dios. Gracias, Padre, te damos en esta hora. Gracias, bendito Dios, porque tú has sido fiel. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Señor, tu palabra nos dice que busquemos primeramente tu reino y las demás cosas vienen por añadidura. Oro por aquellos hermanos que se han apartado, Señor, de tus caminos, por irse por un trabajo, por irse tras un negocio y te olvidaron a ti, Señor, y hoy están, Señor, como dice tu palabra, han sido robados, despojados de sus sueños, de lo que tú les habías depositado en ellos. En este momento, Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que si por un camino vino, por 7 saldrán huyendo. Y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, tomamos esa responsabilidad. Ayúdanos a aconsejar a nuestros hijos. Ayúdanos a aconsejar, Señor, a la siguiente generación, a los jóvenes. Padre, mis hermanas que tienen experiencia, mis hermanos, al pastor que tienen experiencia, Señor, que esa experiencia sea transmitida a la siguiente generación. El consejo sea transmitido a la siguiente generación. Oh, gloria a Dios. Hermana, hermano, tal vez en esta hora tú estás pensando, es que, bueno, pues aquí en la iglesia estoy bien. Estoy esperando que el Señor me lleve, me mande, venga por mí. No, no, hermana, ahí no ha terminado el Señor. Estás para aconsejar, para preparar a la siguiente generación. Estamos para levantar a la siguiente generación. Porque si esa generación muere, si esa generación no se le enseña, esa generación se habrá perdido. Pero nosotros tenemos una responsabilidad en la iglesia. Tenemos una responsabilidad en la casa de Dios con los pastores, de apoyar, de enseñar, de discipular. Señor, gracias en esta hora, Padre.
Yo sé que estás hablando ahí, mi Dios. Yo sé que estás confirmando esta palabra para el pueblo, Señor, que venga sabiduría, venga consejo de Dios sobre sus vidas. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendigo mi generación. Bendigo mi casa. Bendigo mi familia. Bendigo mis hijos. Que no me diste hijos para que se perdieran. Hermana, Dios no te dio hijos para que se perdieran. Dios te dio hijos porque Dios tiene planes y propósitos con ellos. Reclama a esos hijos. Dile, Señor, mis hijos te van a servir. Mis hijos te van a servir. Gracias, Dios. Gracias porque si has estado orando por tus hijos. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, bendito Espíritu Santo. Quiero contarle una anécdota antes de salir. Dice que había una hermana que oraba mucho por su hijo, para que su hijo conociera del Señor. Este hijo se preparó, estudió, tenía un buen trabajo y pues cuando él podía visitaba a su mamá, pero pues como era un puesto muy solicitado, pues casi no tenía tiempo para ver a su mamá. Y dice que esta madre hacía oración por él. Y cuando tenía tiempo le hablaba de la palabra, pero el hijo rechazaba. No, no me hables de ese Dios, mamá. Pues todo tenía, le estaba yendo muy bien en el trabajo y todo. Esta madre fallece. Entonces dice que el hijo pues ya la sepultaron a la señora y el hijo fue a la casa, le dio por ir. Yo creo que fue movido por el Espíritu de Dios. Le dio por ir a la casa de su madre. Y dice que mientras él recorría los cuartos, dice que llegó a uno y dice que en el suelo había 2 hoyos. En el suelo había 2 hoyos. ¿Y qué cree de quién eran esos hoyos? Eran de las rodillas que estuvieron orando por su hijo. La mamá no alcanzó a ver a su hijo, pero ella se fue creyendo en la promesa de Dios. Dice que aquel joven, al momento que vio eso, empezó a llorar. Empezó a llorar y fue quebrantado por el Espíritu Santo. Y cuando él miró, se dio cuenta de cómo su madre oraba por él, cómo su madre derramaba sus lágrimas. Y ahí en ese cuarto, él entregó su corazón a Cristo. Dijo, yo ahora creo en el Dios de mi madre. Ahora creo en el Dios que mi madre me predicaba. Siga orando, hermano. Hermanos, sigamos orando los unos por los otros. Y sigamos impulsando la juventud, orando por los jóvenes y por sus hijos, hermanos, también, que Dios toque ahí el corazón de ellos. Amén.